Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Realmente este monedero, diseño pirámide o triángulo, ya lo hemos trabajado, pero este diseño no. Esta flor me la han pedido mucho y querían ver el paso a paso para sacar la flor. Entonces, por eso hice este tutorial, porque realmente ya lo del monedero triangular está claro, pero sí queríamos trabajar diseños como estos para que ustedes aprendan a hacer el dibujo de la flor. Sin más, empecemos con el paso a paso. Invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, a que le den un me gusta al video y que por favor las personas que quieran el patrón está en la membresía plata. Nivel plata está el patrón de este monedero y de todos los monederos triangulares que hemos hecho hasta ahora. Bueno, ya tengo 35 cadenetas, hice 35 cadenetas y tengo mis hilos listos para meterlos en esta primera vuelta. Esta es la cadeneta 35. Voy a hacer una más que será mi primer punto. Entonces hago una cadeneta más y acá en la cadeneta 35 voy a hacer un punto bajo. Con eso ya tengo acá dos puntos bajos. Voy a marcarles porque la última cadeneta es muy fácil que no la reconozcan, o ese punto, mejor dicho, este punto que hice de la cadeneta para subirla es muy fácil que se pierda. Se los voy a marcar para aclarar cualquier duda que tengan ustedes. Miren, esta es la cadeneta que acabo de hacer para subir y este es mi segundo punto que no lo he terminado porque voy a meter estos hilos. Simplemente los coloco acá encima, los sostengo, mire, quedan encima del hilo que estoy trabajando ahí, y termino el punto bajo y vamos a hacer 6 puntos negros más. Ya tengo dos, este que tengo marcado, este que acabo de hacer son 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2 más porque quiero que queden 8, 7 y 8. Listo, ya con eso tengo 8 puntos negros y voy a hacer 2 puntos amarillos. Acomodo mis hilos, lo voy a agarrar para acá, voy a alarlo. Mire, es muy importante que aprendan esto suave, ahí, solo hasta ahí para ocultar las puntas, no es otra cosa sino ocultar las puntas. 2, vuelvo a hacer 2 negros, siempre acomodo mis hilos. Es muy importante que tengan el tiempo de acomodar sus hilos en monederos como estos. Es muy importante para que no queden recogidos. Y voy a hacer 2 color salmón. Lo mismo, ubico mi hilo salmón, escondo la punta, lo acomodo donde debe de ir para que no se enrede y hago 1 y 2 y vuelvo con los 2 negros, acomodo mis hilos y los 2 negros acá, 1, 2 y voy a hacer 6 azules, que este será el centro de mi rombo. Vuelvo a acomodar los hilos aquí, por este lado es por donde debe de ir, halo este azul ahí y ahí queda perfecto. Y voy a hacer 6 azules, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
y voy a repetir esto que acabo de hacer: 2 negros, 2 salmón, 2 negros, 2 amarillos y los 8 negros. Bueno, yo ya terminé acá y tengo 7 puntos, pero recuerden que acá me quedaron 2 en 1, entonces aquí voy a hacer lo mismo. Tengo 7 y en este mismo punto donde acabo de hacer el punto 7 voy a hacer mi punto 8. En total tengo 8 negros como esto. Acá empecé con 8 negros, 2 amarillos, 2 negros, 2 salmón, 2 negros, 6 azules y acá repetí lo mismo: 2, 2, 2, 2 y los 8, 7 negros y uno más que hago en el mismo punto, un total de 8. Así ya me quedó. Para dar la vuelta quiero enseñarles, pero antes de eso vamos a alar el hilo rosado, que no lo usé, pero sí tengo que meterlo desde la primera, acá, desde el primer punto, para que quede ahí. No importa que no lo esté usando. Recuerden que vamos a trabajar en caracol. Llegamos acá y volvemos a pasar por encima. Entonces les quiero enseñar cómo doy la vuelta. Tengo 8 y voy a hacer otros 2. Ya tenía 2 puntos ahí, voy a hacer 2 más. 1, 2, en total en esta punta, en este cadeneta me acaban de quedar 4 puntos. Tengo 2 puntos, voy a marcárselos para que ustedes me entiendan un poco mejor. 1, 2, entonces este es el punto 8, el que acabo de marcar es el punto 8, para que ustedes sepan que ahí estamos terminando esta vuelta. La empezamos acá y la terminamos acá. A partir de este amarillo voy a hacer 2 más, que los hice en el mismo espacio, y voy a hacer punto sobre punto. O sea que voy a hacer 6 puntos negros. 1, 2, y ahí ya tengo mis 8 puntos de esta forma. Entonces tengo 8 puntos, cada uno en el punto que corresponde, y acá voy a hacer los 2 amarillos. Esta vuelta es muy fácil porque simplemente voy a hacer esto que tengo abajo, lo voy a hacer acá por encima. Entonces abajo tengo 2 amarillos, voy a hacer 2 amarillos, vuelvo, acomodo mis hilos, por detrás no están recogidos, entonces hago 2 amarillos, cada uno en el hueco donde está el amarillo que hice a este lado. Entonces 1 y 2, ahí está. Acá abajo siguen 2 negros, pues voy a hacer 2 puntos negros. De esta forma voy a dar toda la vuelta hasta llegar a la punta donde empecé. Hago 2 negros, uno sobre negro, uno sobre negro. Miren, esta es la forma de hacerla y me estoy guiando. Así voy a dar toda la vuelta. Bueno, ya tengo 4 puntos negros, voy a hacer un punto más. Solo quiero que me queden 3 negros libres para hacer 2 rosados y 1 para empezar los negros. Solo quiero que me queden 3. Entonces tengo 3 puntos negros libres. Voy a hacer 2 rosados, 1, 2, y me queda solo un punto negro libre. Ahí voy a hacer un punto negro sobre negro y voy a hacer 2 puntos negros sobre amarillo, de esta forma, y voy a hacer los 2 amarillos corridos, sostengo, lo halo para que no me vaya a quedar recogido en la parte de atrás, 2 amarillos. Ahora voy a hacer 2 negros sobre salmón, ahora voy a hacer 2 salmón, siempre acomodo mis hilos, halo, a ver, no está recogido, y hago 2 salmón sobre negro, y voy a hacer 2 negros sobre estos 2 azules para que me queden solo 2 azules en el centro. Entonces sobre estos 2 hago 2 negros
y voy a hacer 2 azules y voy a hacer 2 negros de esta forma. Acá, así, mire, me quedan 2 rosados, 3 negros, 2 amarillos, 2 negros, 2 salmón, 2 negros, 2 azules, 2 negros, y acá voy a repetir nuevamente 2 salmón, 2 negros, 2 amarillos para que me queden corridos. Voy a terminar y les voy a enseñar. Bueno, mire, así nos tiene que quedar. Ya aquí empieza a correrse y mire, me quedan solo 2 azules, así tiene que quedar en la parte de abajo. Acá terminé también 3 negros igual que acá, 2 rosados, y acá tengo 5 negros igual que acá. Tengo 5 negros hasta donde tengo marcado el gancho. Yo creo que ya no necesitamos marcar más, ya el motivo nos empieza a guiar. Entonces voy a quitar este gancho y vamos a tejer todo negro. Entonces hasta acá tengo 1 2 3 4 5, voy a tejer 5 más. 1 2 3 4 y 5 puntos negros, y me quedan 3 puntos negros libres. Ahí voy a hacer 2 rosados, me queda un punto negro libre y voy a empezar los 3 puntos negros, uno sobre negro y los 2 amarillos, y acá empezamos nuevamente a correr los colores. Recuerde que hago 2 negros tapando el amarillo y acá sobre negro hago los 2 amarillos. Sobre salmón hago 2 negros. Y voy a hacer 2 salmón sobre negro. De esta forma estamos corriendo los colores. A ver, busco acá mis hilos. Y me quedan 2 salmón sobre negro. Y hago 2 sobre negro, 2 sobre azul, perdón. 2 negros sobre azul. Acá hago los 2 azules para que me quede igual que la parte de abajo. Dos azules. Y vuelvo a hacer 2 negros porque tengo que repetir esto que me quede igual. Mire, así voy a repetir esto. Recuerde que acá hago 3 negros, los 2 rosados, y doy la vuelta todo con negro, y ya les enseño acá qué tengo que hacer. Bueno, ya terminé y mire, ya me quedaron los rosas acá a los lados y empieza a tomar forma el rombo. Acá tejí 5 puntos negros hasta donde tengo marcado, y acá me quedan menos. Entonces tengo 5 puntos negros. Acabo de quitar el gancho donde me señala que empiezo la siguiente vuelta, y voy a hacer 1 2 y 3 puntos. Solo puedo hacer 3 acá en la vuelta que acabo de empezar. Se los voy a marcar por si 1 2 3. Estos 3 es de la vuelta que acabo de empezar. Solo voy a marcar, a tejer, perdón, estos 3 para que me queden 2 puntos negros libres para correr el rosado. Pero el rosado no lo voy a correr, lo voy a aumentar. Entonces sí estoy corriendo el color, pero estoy aumentándolo. Entonces hago un rosado sobre negro, 2 rosados sobre negro, y voy a hacer 2 más sobre rosado. De esta forma. Ahí. Y voy a aumentar también el negro porque voy a hacer los 3 negros que ya tengo. 1 2 3, y voy a hacer 2 más sobre amarillo. Así aumento también el negro.
de esta forma, que estas son las patitas, estas son estos, para no enseñarles debajo que no se ve muy bien. Esto es lo que estamos haciendo esto y estamos haciendo esto. Si lo vemos así de cabezas, eso es lo que estamos haciendo, estos dos pétalos. Y voy a correr el amarillo. Hago 2 amarillos sobre negro, 2 negros sobre salmón, 2 salmón sobre negro, y acá voy a tapar el azul con negro. En esta vuelta ya no va azul. No voy a quitar el color porque lo necesito para que me quede parejo mi trabajo. Entonces no voy a quitar el azul, no lo voy a usar en esta vuelta. Y creo que ya no lo voy a usar en más vueltas hasta que terminemos. Hasta esta última vuelta voy a volver a usar el azul, pero no lo puedo quitar porque quiero que quede parejo el trabajo, que quede grueso. Y la única forma es dejando todos los hilos. Y hago 2 negros. De esta forma. Mire, ya va tomando un poco más de forma, ya se está cerrando acá el salmón, ya se ve un poco más la patita de nuestra flor. Y voy a hacer los amarillos corridos. Entonces, 2 negros sobre salmón, ahora 2 amarillos sobre negro. Y este negro lo voy a tapar con amarillo hasta que llegue al rosado de esta forma. 2 negros sobre amarillo. Y los 3 negros que tenía de la vuelta anterior. 1, 2 y 3. Voy a quitar este gancho que ya no lo necesito. Ya tengo muy claro cómo va. Entonces ya no necesito el gancho. Y voy a hacer los 4 rosados. Recuerden que el rosado lo aumento a 4. 1, 2 sobre rosado y 2 sobre negro. Y voy a tejer todo este negro hasta acá, dejando 2 negros libres para aumentar el rosado igual que este. Eso es todo lo que voy a hacer. Y repito toda la vuelta haciendo esto mismo para que me queden los 4 puntos rosados de esta forma. Así me tienen que quedar de 4 puntos. Bueno, mire, así nos está quedando. Ya quedaron las 4 patitas de rosado, que son estas 2 florecitas, solo que está de cabeza, las que estamos tejiendo. Y voy a dar la vuelta con negro. Ya quité los ganchos, ya realmente no hay necesidad de marcar, tampoco hay necesidad de contar. Es normal que se le pierdan a uno puntos con los negros, pero como son tan poquitos, no creo. Yo tengo hasta acá para que ustedes sepan y comparen. Tengo 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 puntos negros tengo hasta ahí. Y voy a hacer, dejo 2 negros libres para empezar los rosados. Entonces en esta punta me quedan 4 negros. Entonces ya no voy a marcar más, ya empezamos a familiarizarnos con nuestro diseño. Y voy a hacer 2 rosados sobre negro, 2 rosados sobre rosado, 4 y 2 más para 6. Hasta ahí vamos a aumentar. Ya quedo con 6 rosados y ya no voy a colocarle más puntos rosados acá. ¿Listo? Entonces acá completo 2 rosados cuando ya esté terminando la vuelta y me quedan 2 negros libres. Así me tiene que quedar en todas las puntas. Y acá voy a tejer todo con negro, aumentando este punto negro también. 1, sin hacer aumento. Recuerde que estoy aumentando colores, no estoy aumentando puntos, estoy aumentando el color porque hago los que ya tenía negros y voy a hacer 2 más sobre amarillo. Mire, así aumenté el negro y así aumenté el rosado. Es muy importante que tengan claro eso. Y voy a hacer los 2 amarillos corridos sobre negro. Ahora tapo el salmón
con 2 negros y voy a hacer 2 salmón encima de negro. En esta vuelta ya muere el color salmón. A partir de esta vuelta ya no voy a hacer más puntos salmón. Voy a completar acá lo mismo que hice acá y ya. Voy a hacer ahora 2 negros sobre salmón para que les quede más clara la idea. Y voy a hacer los 2 amarillos corridos. De esta forma. Y voy a hacer todo negro hasta que llegue al rosado. Es muy fácil al paso que vamos avanzando conocer el diseño. Así todos los puntos negros. A ver, acá que me quede bien agarrado. Hasta acá. Solo negro sobre negro. En total me quedan 2, 4, 5, 6, 7 puntos negros. Lo mismo tienen que quedar acá. 7 puntos negros y 6 rosados. Acá voy a aumentar a 6 rosados. Esta es la parte que quiero que ustedes sepan. Porque así estirarlo un poco. Porque la idea tampoco es que se recoja mucho. Acá se nota un poco el rosado. Ahí lo estiré. Ahí. Y voy a hacer los 6 rosados. Ahora en esta punta sí me van a quedar solo los 2 negros. Separando el rosado y ya no voy a aumentar más los rosados. 4, 5, 6 rosados. Solo hago 2 negros acá, por eso ya no quise marcar porque ya es muy fácil de reconocer. 2 negros, que estos negros los vamos a continuar y ya no los vamos a tapar ni con rosado ni con otro color hasta que lleguemos al centro de la flor, hasta que empecemos a hacer esta crucecita. Esta es la línea rosada. Estos son los 2 rosados que me acaban de quedar. Suben en una línea hasta allá y acá dejo 2 negros libres para empezar los 2 rosados y completarlos con estos 4 para un total de 6. Hasta acá. Listo. Así nos queda. Mire, esta es la línea que empezamos a hacer de negro y ya empieza a tomar forma, a ir subiendo nuestro monedero. Ya empieza a verse mucho mejor y así nos tiene que quedar. Yo lo abro para que ustedes puedan familiarizarse que así como quedó acá, tiene que quedar acá. Entonces lo giro y sigo tejiendo por este lado. Acá recuerden que me quedan 2 negros para hacer esta línea. Bueno, ya terminé la vuelta, así nos quedó. Ya no voy a marcar porque acá queda claro que quedan 2 negros y acá me quedaron también 2 negros. Así que sé que terminé la vuelta porque estas 4 patitas rosadas tienen la misma cantidad de puntos y el rombo está igual. A este lado y a este lado quedó igual. Vamos a empezar la siguiente vuelta y vamos a hacer 6 rosados, igual los 6 rosados sobre esos rosados. No estoy disminuyendo ni aumentando el color, tampoco puntos, por favor tengan muy claro eso. Ya no estoy aumentando puntos, solo lo hice en la primera vuelta. No estoy haciendo aumentos y estoy trabajando acá agarrándome de esta sola hebra, de esta pestañita. No estoy agarrando las dos, solo esta, para que ustedes se guíen. Y acá, bueno, acá estoy haciendo los puntos negros. Terminé los 6 rosados y estoy haciendo puntos negros hasta quedar sobre el amarillo. Mire, de esta forma. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos negros. Y voy a hacer el amarillo. Acá miro que no esté quedando corrido, recogido por detrás. 2 amarillos sobre negro. Acá voy a tapar el color salmón y voy a hacer 2 negros sobre salmón, 2 amarillos nuevamente sobre negro y voy a hacer todos estos puntos negros porque recuerden que no estoy aumentando
el rosado. Entonces hago 2 negros sobre amarillo y todo este lo hago negro hasta llegar al rosado. Hasta acá. Y voy a hacer los 6 rosados, los 2 negros, los 6 rosados y hago lo mismo. Así como me quedó acá, así me tiene que quedar este lado. Listo, vea, 1 y 2 vueltas de rosado con 6 puntos rosados. No disminuí el rosado, tampoco lo aumenté, solo aumenté acá el negro. Listo, eso es lo que tenemos que hacer, dar esa vuelta y ya les enseño cómo continuamos.